Imagina que para el final del 2026 alguien te pregunta ¿cómo supiste que esa franquicia iba a explotar? En este video vamos a hablar de industrias que estoy seguro van a competir por tu capital, la visa que te va a dar muchísimas más oportunidades y los modelos de franquicias que van a dejar atrás a todas las demás. Este 2026 puede ser el año donde muchos latinos cumplan el sueño de tener su negocio en Estados Unidos. Y también puede ser el año donde muchos otros se queden simplemente observando. Si realmente te interesa vivir en Estados Unidos, este video también te va a interesar. El 2026 puede ser el año clave donde el capital, la tecnología y la inmigración convergen. Según el reporte de Franchise Economic Outlook, el 2025 fue un año clave. Se agregaron más de 20.000 unidades nuevas en todo el territorio norteamericano. Esto da como resultado aproximadamente unos 850.000 establecimientos nuevos. Según la International Franchise Association, que nosotros le decimos IFA, en el 2026 el sector de franquicias va a generar 950.000 millones de dólares, solamente en Estados Unidos. Esto nos da como resultado más o menos un crecimiento del 5% interanual. A su vez, el empleo en las franquicias, o sea, gente que está trabajando dentro de las franquicias, va a superar los 8.9 millones de empleos. Paralelamente, el mercado de franquicias sigue proyectando un crecimiento sólido. Los siguientes 3 años, del 2026 al 2029, se espera que el mercado de franquicias crezca más de 500.000 millones de dólares. Obviamente, estos crecimientos no son parejos. Según la American Best Franchise, el punto de inflexión está entre las franquicias que sí adoptan tecnología, fundamentalmente todo lo vinculado a inteligencia artificial, y aquellas que no, y que por lo tanto van a quedar mucho más rezagadas. Las franquicias que van a seguir creciendo van a ser aquellas que tengan un apoyo robusto, el uso completo de las automatizaciones y por supuesto la capacidad para seguir atrayendo inversionistas sofisticados. En la pandemia hay un punto clave de inflexión porque muchos negocios terminaron fracasando y en el sistema de franquicias lo que hizo que sobreviva fue la reinvención de este modelo. De manera paralela a todos estos datos de inversión que tenemos, hay una cuestión importante que a nivel emigración, el flujo de personas que aplican a visas de inversión sigue aumentando. Los datos nos demuestran que las familias siguen eligiendo la visa E2 como un puente para poder emigrar con su familia a Estados Unidos. En Interlink acompañamos a cientos y cientos de inversionistas a hacer todos estos procesos con éxito y tenemos el 100% de aprobación de todas las visas de nuestros clientes. Ahora, hablamos un poco ya de inversión, concentrémonos en el proceso de emigración, en el tema de las visados. Es clave que puedas entender qué herramientas migratorias tenés para poder evaluar con conciencia qué oportunidades tenés. La visa E2 realmente sigue siendo uno de los vehículos más utilizados por las familias hispanas para poder crear un negocio, invertir y obviamente migrar con su familia a Estados Unidos. Hay un dato importante que también nos muestra que esta idea de que la administración Trump está negando visas C2 es un poco mentira, que es un poco más un mito. Entre el 2024 y el 2025 se aprobaron 100.000 visas E2, lo cual es una cifra récord. Ahora, si hacemos un promedio de 100.000 visas E2 por $150.000, que es la inversión promedio que muchos inversionistas utilizan, recuerden, esto es un promedio, digo, hay gente que invierte 2 millones y hay gente que invierte 80.000, me da como resultado que en un año la visa E2 introdujo una inversión externa directa de 15.000 millones de dólares a la economía norteamericana. ¿Cuál es el tema con la visa E2? ¿Por qué sigue siendo tan utilizada? Primero, porque no tiene un monto específico, ¿sí? No es como una EB5 o una Gold Card, donde sí o sí tenés un piso de 500.000, 800.000 o 1.000.000 y pico de dólares. La segunda cuestión es que entra por default, entra toda tu familia. Entonces, tu cónyuge tiene un permiso de trabajo, tus hijos pueden ir a la escuela y esto hace que pueda emigrar la familia en conjunto. En Interlink nos especializamos y trabajamos, en este caso, con más de 35 industrias que pueden aplicar a la visa E2 y más de 1.000 oportunidades, o sea, más de 1.000 franquicias específicas que pueden servir para este visado puntual. Hay una cuestión importante para no crear confusión. Interlink no es un despacho de migración. Nosotros nos dedicamos específicamente al área de inversión. Como la inversión es un medio para un final último, que suele ser un visado, por supuesto trabajamos y tenemos alianzas estratégicas con una serie de abogados que los hemos entrevistados y sabemos que hablan en español, que son profesionales honestos y que genuinamente compartimos criterios para trabajar con los clientes. Ahora, la visa
si es el objetivo último, también necesitamos un medio correcto. Por lo tanto, la franquicia tiene que amoldarse específicamente a lo que te está pidiendo esa visa. Y eso nos da pie para hablar de algo interesante que son las industrias emergentes en este 2026. Las mejores oportunidades aparecen cuando estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y del 5 al 7 de marzo vamos a estar en la Feria Internacional de Franquicias en la Ciudad de México, en el World Trade Center. Si quieres dejar de ver videos y conocernos en persona, ahí vamos a estar. Voy a estar yo, va a estar Abril y va a estar parte de mi equipo ayudando y asesorándolos en esta feria. Así que aprovecha esta gran oportunidad. Nos vemos en la feria. Una de las industrias que hace años que viene creciendo es toda el área de cuidados, ya sean cuidados domésticos, toda la parte de wellness y de salud. Hay varios estudios, uno de ellos, por ejemplo, es el de Allied Market Research, que estipula que el valor proyectado de esta industria es de 480.000 millones de dólares solamente en Estados Unidos. Hay una cuestión muy importante que es, a medida que avanza el crecimiento poblacional, las demandas de cuidados en el hogar se vuelven cada vez más exigentes, son más usuales. Algunos ejemplos de franquicias que siempre tengo en la mira son A Place at Home, Homewatch Caregivers, Amanda Senior Care, y hay otra que me gusta mucho, pero no siempre aceptan visa C2, que se llama Home Helpers. Otra industria que también hay que prestarle mucha atención, igualmente esto hace años que venimos prestando la atención, que es la industria de home services. Es una de las industrias más grandes en Estados Unidos. La rentabilidad media va del 15 al 25% anual. Obviamente esto es un promedio, está incluyendo una industria enorme en 50 estados diferentes, pero es un número para que tengan referencia. Hay algunas cosas que me gustan mucho de esta industria. Primero, que suele hacer mucho match con el latinoamericano, que un poco se da maña para hacer varias cosas, entonces los clientes se suelen sentir muy cómodos, ¿sí? Siempre el razonamiento es, bueno, si me falta algún tipo de empleado, yo podría resolverlo, podría gestionarlo. La segunda cuestión importante es que el modelo operacional suele ser bastante sencillo, necesita de 1 a 2 empleados para iniciar y también suelen iniciar en home office, salvo algunas franquicias en particular. Esto reduce los costos fijos iniciales en un primer momento y hace que los retornos y los puntos de equilibrio sean bastante rápidos. Hablamos de un cash flow positivo más o menos entre el mes número 3 al 6 y unos retornos que pueden ir del mes número 9 para adelante. Algunos de los ejemplos de franquicias que nos gustan son un montón. One Hour, Aireserve, Mr. Sparky, Da One Painter es una franquicia que a mí me interesa mucho. Dentro de la industria de pintura hay varias. Richards Painting, Line Painting, Mr. Handyman, que es una franquicia que también la mencionamos hace poco. True Blue, Gotcha Cover, Land Squad. Hay un montón de estas franquicias. La tercera industria es la parte de educación y de tecnología educativa. Es una industria que post pandemia y durante la pandemia sufre cambios importantes porque la tecnología tiene que entrar de lleno para que esta industria siga funcionando. Algunos de los ejemplos pueden ser escuelas de idiomas, tutorías especializadas. Hay muchas franquicias, sobre todo en Estados Unidos, donde se hace foco a la parte de ingeniería, tecnología, desarrollo de software, incluso para los nenes, en etapas iniciales. Hay una cuestión muy importante con este tipo de industrias, que es que hay que tener cuidado con el tema de la visa C2, ¿sí? Si el modelo es todo digitalizado, es decir, que vos abrís la computadora y podés operar, probablemente no haga tanto match con una visa de 2 porque acordémonos que se necesita de que el inversionista esté en Estados Unidos para que ese negocio funcione de manera correcta. Dos ejemplos de esta industria pueden ser Action Coach y Safari Kit. La cuarta industria a la que hay que prestarle atención es lo que ahora se conoce como Food Tech y gastronomía virtual. Para que ustedes se den una idea, el mercado de lo que ahora se conocen como cocinas virtuales en el 2024 se estima el valor en 73.000 millones de dólares. ¿Qué hace atractivo este tipo de industrias como los de Delivery First? Es que justamente no necesitas un restaurante para poder iniciar a operar. Algunos ejemplos pueden ser Bean Station y Be Organized. La quinta industria que hay que prestarle atención son las franquicias verdes y sostenibles. Acá hay un paréntesis importante. Esta industria, toda la parte como eco-friendly y tal, ya hace varios años que apunta a dar un gran salto. Si bien eso no sucede, sí es verdad que hay ciertas áreas o ciertas industrias donde hay que prestarle atención, sobre todo porque los consumidores se hacen cada vez
más reacios a utilizar cosas, productos o servicios que le hacen mal al medio ambiente. Por ejemplo, casi el 70% de los consumidores en Estados Unidos sí prefieren marcas que tengan algún tipo de solución eco-friendly. Hay una cuestión muy importante donde podemos hacer match entre invertir por rentabilidad, pero también que eso tenga algún tipo de propósito. Ahora, ya hablamos de visas y hablamos de industrias. Veamos cómo todo esto funciona para diseñar una estrategia que te funcione para el 2026. Paso 1, el autodiagnóstico. Esto es de las partes más importantes. Uno tiene que entender qué capital tiene disponible y no hay que sobreestimar márgenes. ¿Qué capital necesita la familia? O sea, ¿en qué momento la familia tiene que empezar a mantenerse de esa franquicia? Y después también hay que ser muy sinceros en qué sectores, áreas o rubros uno es bueno, ¿sí? Hay gente que naturalmente es buena vendiendo, hay gente que le da muchísimo pudor hablar en público, hay gente que es muy buena administrando y con los números, hay gente que es muy buena siendo project manager, entonces hay que entender un poquito más con qué rol te gustaría trabajar. Si el objetivo final es aplicar a una visa, cualquiera sea la visa que quieras, obviamente la industria tiene que coincidir con la visa que vas a aplicar, ¿sí? Como por ejemplo la parte de educación. Si vos querés aplicar a una visa de 2 y no cumplís con los requisitos por elegir una industria que no cumple con esos requisitos, bueno, probablemente no llegues a buen puerto. Entonces, hay que elegir industrias, modelos operacionales y visas que realmente necesitas o querés aplicar. El paso 3 es analizar un poco más el mercado al cual querés insertarte. Estados Unidos es uno de los países más grandes del mundo. Tiene más de 340 millones de habitantes. Está dividido en 50 estados que son muy diferentes uno de los otros. Entonces, empezá a hacer foco en el área, primero estado, después ciudad, en el cual querés estar, ¿sí? Y dentro de la ciudad también como la especie de condado o barrio, como le llamen en sus países. Y ahí hay que empezar a entender, bueno, cuál es tu competencia, la densidad demográfica, qué tipos de servicios están en crecimiento. El paso 4 es, obviamente, hacer la debida diligencia para el 2026, ¿sí? Sabemos que estamos en momentos bisagras en cuanto a la utilización de tecnología, inteligencia artificial y tal, entonces, bueno, es importante entender cómo esas franquicias, esa potencial competencia está utilizando esa tecnología, cómo viene siendo el crecimiento de el desarrollo de unidades de esas industrias y áreas. El paso 5, obviamente acá estamos obviando toda la parte de emigración, porque para llegar al paso 5 hay que armar una LLC, aperturar una cuenta bancaria, armar un plan de negocios, tener una cita consular, esperar que te llegue la visa, montar el negocio y tal. Pero sacando esa parte, si nos concentramos solo en la parte de inversión, un buen asesor debería recomendarte que arranques en una escala un poco más chiquita, hace una prueba piloto, compra 1, 2 unidades, sobre todo si no hay mucho capital para mantener esa operación. Proba cómo está yendo, pasa tu curva de aprendizaje como empresario en Estados Unidos y después, en el paso 6, ya sí planea una expansión. Esa expansión debería ser pensada a partir del año número 2, 3, 4 en adelante. Es normal que si estás en América Latina y querés arrancar, uno no sepa muy bien cómo para qué lado ir. Es normal que te pase, no estás solo. En Interlink diseñamos un proceso para acompañarte en cada paso. Analizamos tu perfil en varios niveles, se hace un conglomerado de indicadores. En función de eso presentamos franquicias que empaten con tu capital, con lo que vos querés desarrollar a nivel profesional y también personal. Obviamente brindamos nosotros y nuestros aliados toda la asesoría legal migratoria y damos un acompañamiento integral, desde el momento en que iniciás hasta la firma del contrato y la apertura de esa franquicia. Y obviamente hay toda una parte de mentoría integral que un poco sale del lado de inversión, que es cómo adaptarte, cómo integrarte a esta nueva sociedad, tanto vos como tus hijos. Como ya lo habíamos mencionado, Interlink ayudó a más de 200 familias latinoamericanas a hacerlo de forma segura, estructurada y rentable. En el 2026 no va a ser el año en el que vas a estar esperando, va a ser el año en el que te vas a estar preparando. Por ahora ya sabes cuáles son las industrias más prometedoras, cuáles son las visas más utilizadas y qué modelos están transformando el mercado. Ahora, nosotros te dimos ya toda la información, el siguiente paso depende de vos. Puedes tener 2 opciones. O te agendás tu asesoría personalizada para hablar de tu proyecto en particular, o la otra opción es que te podés inscribir en nuestro próximo webinar que vamos a estar dando para que puedas recibir mayor información. En Interlink, la verdad es que no te vamos a vender un sueño, vamos a construir estrategias que sean adaptables para vos y que cambien tu realidad. Este año, la próxima historia de éxito puede ser la tuya.